Es el tema de moda y por lo tanto en todos lados llueven listas que nos recuerdan las grandes contrataciones que ha hecho la MLS en su historia. Pero aquí lo que voy a hacer es acomodarlos en función de su rendimiento. No de qué grandes fueron esos futbolistas fuera de la MLS, sino dentro de la MLS, las 20 incorporaciones más mediáticas, los 20 fichajes bomba, acomodados del que peor rindió al que mejor lo hizo. Empecemos por aquellos que nomás vinieron a robar, a quienes les costó más su adaptación a las condiciones de esta peculiar liga. El 5 veces mundialista Lothar Matthäus llegó en el año 2000 al New York Metro Stars, que después se iba a convertir en Red Bulls. Si bien ya tenía 39 años, solamente 6 meses antes el alemán había disputado la histórica final de la Champions League que se le escapó al Bayern Múnich contra el Manchester United. Matthäus estuvo un ratito, se lastimó la espalda, solicitó permiso para hacer trabajo de rehabilitación en Europa, se lo dieron y el muy ladino fue captado en plena temporada bronceándose en la Costa Azul francesa. Al final jugó 21 partidos, perdió la mayoría y se retiró tras su única temporada en Estados Unidos. 21 años después llegó a Orlando Alexandre Pato, procedente del Sao Paulo y bien mentalizado en estirar al máximo su carrera como profesional de las lesiones. Y vaya si respondió a la fama de jugador frágil cuando en su debut estelar, primera jornada contra el Atlanta, el brasileño se rompió la rodilla y se perdió prácticamente toda la temporada. Al año siguiente, Pato metió 3 goles y en la recta final volvió a romperse la rodilla, lesión que tiene al borde del retiro al delantero que, seguro no me lo van a creer, solamente tiene 33 años. Steven Gerrard tenía 35 cuando en 2015 se borró de la lista exclusiva de los One Club Men para arrastrar las piernas en los estadios de la MLS. Su destino era el campeón de la liga, un poderoso LA Galaxy que se cayó dramáticamente con la llegada de la leyenda de Liverpool. Gerrard jugó 18 meses en Estados Unidos, metió 5 goles y un miserable pase a gol. Para excusar su mal rendimiento, argumentó la desconocida dificultad de emprender viajes largos para jugar cada partido y experimentar el cambio de clima y altitud en los distintos escenarios de la liga. A diferencia de tantos otros en esta lista, Rafa Márquez llegó a la MLS en plenitud, o por lo menos muchos años antes de jubilarse. Tenía 31 cuando dejó al Barça y se fue como 5 escalones cuesta abajo a disfrutar de la vida en la Gran Manzana durante 2 años y medio, aunque esto implicara tener que seguir trabajando en un club y en una liga en donde nunca se sintió a gusto ni comprometido con la causa. Y cuando estás de malas, imposible rendir bien por mucho dinero que te paguen. Ir a la MLS e ir tan joven fue la peor decisión en la carrera del capitán mexicano. Si un lugar ha tenido mal tino a la hora de tramitar importaciones de lujo, ese es Nueva York. Antes de convertirse en 2 entrenadores de leyenda, bueno, no, Andrea Pirlo y Frank Lampard eligieron la ciudad que nunca duerme como lugar de retiro. El italiano fue el que salió peor. Decir que se arrastró por la MLS sería un halago, porque arrastrarse implica moverse, y Pirlo estuvo más quieto que siempre. Tenía 36 años y su último partido con la Juventus había sido la Champions League contra el Barcelona. A pesar de su veteranía, en aquel 2015, Pirlo estuvo nominado al Balón de Oro. Se esperaba más, mucho más de él en la MLS, pero lo único que hizo fue convertirse en la camiseta más vendida. Hay quienes creen que la elegancia puede comprarse. El maestro metió un gol en 3 temporadas en las que totalizó 18 asistencias. A los 37, casi 38 años, Hugo Sánchez llegó directamente de la segunda división austriaca a engalanar la primera temporada en la historia de la MLS. Se fue a Dallas y ahí se quedó 4 meses para jugar 25 partidos con saldo de 7 goles y una expulsión. 13 partidos, 2 veces titular y 11 suplente. 3 goles y 0 asistencias. Si sus desastrosas estadísticas contaran toda la historia,
entonces Gareth Bale tendría que ser el peor fichaje de todos los tiempos en la MLS. Y no hay duda que estaría en el último lugar de esta lista, de no ser porque fue el inesperado héroe del primer título en la historia del LAFC en 2022, cuando entró de cambio en tiempos extra y en la última jugada del partido anotó de cabeza para mandar una final ya perdida a los tiros penales. El partido en el que el galés decidió retirarse del fútbol. En 2012, Alessandro Nesta se fue del Milan y decidió partir a la MLS, donde se convirtió en el buque insignia de la temporada de presentación de una nueva franquicia, el Montreal Impact. Aun cuando fue uno de los mejores defensas de la historia, ni siquiera en el mejor momento de su carrera, Nesta fue un jugador particularmente rápido. Imagínense nomás su lentitud a los 36 años, pero sin hacer ruido, fue querido y respetado en Canadá. El italiano estuvo 1 año y medio en la MLS y cuando ya no le alcanzaba para competir ni siquiera ahí, aún encontró un hueco para retirarse del fútbol en la India. Antes de Lionel Messi, el Inter de Miami ya trajo en 2020 a un famoso delantero argentino, Gonzalo Higuaín. Venía a la Juventus y tan solo tenía 32 años. Sus inicios en la MLS fueron terribles. Pipa, con un nuevo look de ya no me importa nada y más kilos que nunca, estuvo peleado con el gol más que siempre. En su primera temporada jugó 9 partidos como titular y metió un gol. Su segundo año fue mejor, metió 12 goles, pero a la tercera temporada, por primera vez en su carrera, se fue a la banca durante 3 meses. Entonces, ¿qué hace tan arriba en este conteo? Pues que algo le picó al final de su contrato que parecía el Higuaín del Napoli. Metió 12 goles en sus últimos 2 meses como futbolista y sorpresivamente, justo cuando había recuperado la puntería, decidió, apenas a los 34 años, retirarse y hacerlo en forma física, pues sabiamente intuyó que ese encanto final no le iba a durar. Uno de los pocos veteranos que cumplieron en los primeros años de la MLS fue Hristo Stoichkov, que llegó al Chicago Fire en el año 2000 y a ratos abusó del nivel que tenía la Liga de los Estados Unidos por aquellos tiempos, que era todavía peor que ahora. A los 34 años ya no tenía velocidad, pero aún iba sobrado de clase y con eso le bastó para ganar la Copa y ser subcampeón de Liga en su primer año y luego alcanzar semifinales tanto en Copa como en Liga en su segunda temporada. Stoichkov estuvo 4 años en la MLS, pero los últimos ya fueron decadentes. En total, no metió más que 22 goles en sus 4 temporadas, que fueron de más a menos. O sea, lo mismo que Higuaín, pero al revés. Bastian Schweinsteiger se devaluó tanto en el Manchester United que sacó pase directo al retiro en la MLS a los 32 años. Y lo peor es que no llegó a un club cualquiera, sino al hazmerreír de la liga, el peor equipo de los últimos años. Schweinsteiger, con profesionalismo, liderazgo, clase y las muy poquitas piernas que aún le quedaban, guió al Chicago Fire a romper la racha de 5 años en que ni siquiera habían podido clasificarse a playoffs. Jugó 3 temporadas en la MLS de 2017 a 2019. Su técnico, Veliko Paunovic, lo acabó usando en la posición de defensa central. Y Bastian, o lo que quedaba de Bastian, siempre rindió. El paso de Didier Drogba por la MLS fue fugaz pero sólido. Tenía ya 37 años, venía de su reciclaje en el Chelsea y en su primera temporada arrasó con un hat-trick en su debut como titular. Drogba metió 11 goles en los 11 juegos que disputó, pues como suele ocurrir por el calendario de la MLS, el marfileño llegó con media liga ya disputada. Si no ganó el premio a mejor fichaje del año, solo fue porque en ese 2015 aterrizó también Sebastián Giovinco y el italiano en Toronto sí que fue un histórico de la MLS. El segundo año de Drogba en Montreal ya no fue lo mismo, aunque el equipo alcanzó semifinales. Ricardo Kaká se convirtió en 2015 en el jugador mejor pagado de la MLS. El último Balón de Oro pre-Cristiano Messi había decepcionado en el Real Madrid y en su vuelta al Milan ya había quedado claro que no sería nunca más el de antes. Kaká tenía 32 años y el reto de liderar a una franquicia recién nacida. Lo hizo moderadamente bien. Se lesionó poco, transmitió compromiso, metió 24 goles y 22 asistencias en 3 años.
aunque no salió campeón, eso sí, ni subcampeón, ni llegó nunca a semifinales. Para acabar pronto, jamás pudo jugar un partido de playoff, pues las 3 primeras temporadas del equipo de expansión fueron perdedoras y cada una peor que la anterior. Wayne Rooney también tenía 32 años cuando lo fichó el DC United luego de su no muy memorable regreso al Everton. El ex chico maravilla todavía tenía gasolina en el tanque, suficiente para guiar a su equipo a playoffs los 2 años que permaneció en la capital norteamericana, aunque no pasó de la primera ronda. Rooney metió 23 goles y sirvió 13 asistencias, o sea que en 3 de cada 4 juegos una acción del inglés tuvo impacto directo en el marcador. Rooney estaba en forma y la MLS no fue su último destino. A los 2 años, a la mitad de su contrato, se marchó a la segunda división inglesa. Dejó tan buena impresión en Washington que volvió como entrenador 18 años después. En realidad fueron solo 3 años, pero el pobre Rooney es un curioso caso que cumple años de 5 en 5. Thierry Henry es una de varias leyendas del fútbol que han venido a la MLS, pero una de las pocas que no arrastraron su legado en América. No solamente llegó con hambre y mentalidad ganadora, sino que además instaló en los hábitos de sus compañeros el profesionalismo del que carecían en comparación al mundo de donde el francés venía. Llegó a los 32 años y sus estadísticas, si no espectaculares, sí que fueron muy buenas. Entre 2010 y 2014, Tití metió más de 50 goles y puso más de 40 asistencias. Sin embargo, muy a su pesar, lo más que pudo hacer por el equipo en 4 años fue alcanzar una vez las semifinales. ¿A quién le interesa triunfar en Europa cuando 27 años después de haberla fundado sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la Major League Soccer? Carlos Valderrama jugó 175 partidos en la Liga de los Estados Unidos con un récord de 114 asistencias, incluida la incomprensible bestialidad de 26 pases a gol en una sola temporada, la de 2000 con Tampa Bay Mutiny. En su primera de 7 campañas, el torneo inaugural de la MLS, Carlos Valderrama pasó a la historia como el primer MVP de la Liga Norteamericana. Valderrama tenía 35 años cuando inauguró la MLS, los mismos que tiene ahora Lionel Messi. David Beckham, en cambio, la edad mágica para triunfar, 32 años. Increíblemente, ninguno de los otros 19 fichajes bomba repasados hasta ahora cumplieron el objetivo básico: ganar la MLS. Nadie, bueno, Gareth Bale sí, pero fue el único, y vaya que de chiripa. David Beckham no la ganó una, sino 2 veces. El inglés cambió aparte la historia del soccer en Estados Unidos. Costó muchísimo, pero muchísimo dinero, y sin embargo fue una inversión mucho más que rentable para la liga y para el Galaxy. Entre 2007 y 2010, Beckham dejó algunas dudas, mismas que disipó en sus últimas 2 temporadas, 2011 y 2012, cuando se fue de la MLS como bicampeón.